Saludos, mi nombre es Maitek Baez. Hoy, mi compañero José Bart y yo les estaremos hablando sobre la música en el periodo clásico. En los temas que encontraremos hoy están la estética musical del periodo clásico, las características generales de la música, contexto histórico-social de la música del periodo clásico, la danza en el periodo clásico, el nacimiento y desarrollo de la burguesía en el ámbito musical, la ilustración y la influencia de la Revolución Francesa en el pensamiento musical, los instrumentos musicales del periodo clásico y los periodos y autores de la música del clasicismo. Veamos. La música del clasicismo. El término clasicismo es el nombre del estilo de la música culta europea, desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820. Estética y características generales. El siglo XVII fue el de la Ilustración y su estética se trasladó al estilo musical. Gusto por lo natural, lo equilibrado y lo claro. Rechazo del artificio y el exceso de sofisticación de la música barroca, la imitación de la naturaleza en forma de estructuras simples y frases simétricas similares a las de la música folclórica. La ópera, verosimilitud y cercanía al espectador de los argumentos e integración íntima del drama y la música. Además, el público de la música culta se extendió de la vieja aristocracia y de la pujante burguesía, que compraba masivamente ediciones de partituras y llenaba los teatros de ópera y de concierto, lo que impulsó a los compositores a acercar su estilo a lo popular. La fusión de la música aumentó y se internacionalizó, y con ella la fama de los compositores más destacados, de modo que el estilo se unificó en toda Europa y los autores más conocidos hicieron frecuentes giras por las principales capitales del continente. Como consecuencia de todo ello, las características principales de la música del clasicismo son el uso de la textura de melodía acompañada, consistente en el predominio de la voz más aguda, que centra el interés en su melodía, mientras el resto de instrumentos la acompañan. Solo en ocasiones se usa la homofonía y la polifonía imitativa. El acompañamiento es ya escrito explícitamente, desuso del bajo continuo. Las melodías de un mayor carácter cantable y simetrías, con frases estructuradas en antecedente y consecuente, o pregunta y respuesta, que típicamente se cierran en las armonías de dominante y tónica, respectivamente. Las armonías eran muy claras y funcionales, basadas en los acordes de tónica, dominante y subdominante, que estructuraran las frases y la forma musical con cadencias muy claras. El ritmo armónico, velocidad a la que cambian los acordes, suele ser más lento que en el barroco. Es típico del acompañamiento arpegiado llamado bajo de Alberti en el piano o del trémolo en el acompañamiento orquestal. Se describe mucha más música en modo mayor, es decir, más alegre, que en modo menor. Se amplía el campo de modulaciones y se usan tonalidades cada vez con más alteraciones. Los compases son muy claros y regidos también por la armonía. Se amplía la orquesta y su rango dinámico. Cada vez se escribe en detalle una mayor variedad de dinámicas y articulaciones, dejando menos espacio
a la interpretación del ejecutante. Se usan formas estandarizadas, en particular la llamada forma sonata, pero con gran interés y variedad en la estructura interna de la música. Es en este periodo cuando se definen claramente las formas y estructuras en las que se basa la música culta occidental, casi hasta nuestros días. La sonata, la sinfonía, el cuarteto y el concierto clásico. Contexto histórico-social de la música del periodo clásico. Bien, la función social que tenía la música en el periodo clásico era esta. Para las élites, los conciertos de música clásica debían funcionar como un medio para transmitir significados estéticos, sociales y culturales, estrechamente ligados a los valores cívico-morales y de connotaciones patrióticas y religiosas. Para el periodo clásico, a finales del siglo XVII, la única danza que se mantuvo en moda fue el minueto. Esta era el símbolo de la danza aristocrática. Esta danza tenía como característica que eran de pasos de origen francés, ritmo ternario y movimiento tranquilo. El minueto tenía dos usos, como danza de salón en el clasicismo, y se introduce como movimiento habitual en sinfonías, sonatas y música de cámara. Cabe destacar que los italianos fueron los primeros en desarrollar los géneros como la ópera y el oratorio, pero le siguieron pronto los alemanes, austríacos e ingleses. Para el periodo clásico, a finales del siglo XVII, la única danza que se mantuvo en moda fue el minueto. Esta era el símbolo de la danza aristocrática. Esta danza tenía como característica que eran de pasos de origen francés, ritmo ternario y movimiento tranquilo. El minueto tenía dos usos, como danza de salón en el clasicismo, y se introduce como movimiento habitual en sinfonías, sonatas y música de cámara. El ballet. A finales del siglo XVII se van a producir una serie de cambios muy importantes en la evolución de la música como danza. Este era el acceso de las mujeres a los ballets oficiales, entre otros. Otra de las características de la danza del clasicismo era la importancia del argumento con desenlace trágico. La música al servicio de la escena era escrita especialmente para la danza y no al revés. Se utilizan cuerpos de baile como fondo para los principales bailarines. Se da más importancia a los gestos y expresiones del rostro, movimientos naturales y delicados. El abandono de máscaras, pelucas y vestimentas poco prácticas por otras adaptadas a la escena y época representada.